los principales riesgos que anota el World Economic Forum, pero en general hasta Naciones Unidas en todas sus dimensiones, es el de la cibernética, el de la ciberseguridad. Prácticamente en el mundo se ha convertido en el desafío más importante de instituciones públicas, de organizaciones sociales y también de empresas privadas, porque hemos digitalizado nuestro entorno, nuestra economía, y desde la persona que es afectada por un phishing hasta la persona que pueden volarle toda la información a la persona moral o a la secretaría que un día amanece con unas guacamayas increíbles, ¿no? Y todos los o una correos. petrolera que no puede pagar facturas. O una petrolera que no puede facturar. Pues, la realidad es que todos somos corresponsables del tema. Hasta sistemas de pagos se Hasta atacan, sistemas de bancos, pagos. Por eso. sistemas de salud. Y justo lo que dices, Alice, es que toda nuestra vida, hoy por hoy, transita por la ciberseguridad. Pero para hablar precisamente de esto, pues nada más ni nada menos que a la vicepresidenta de Vinculación Empresarial de la CANIETI, la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información. Vaya nombrezote, Ana Saracho, de veras, qué placer. Y lo que están preguntando mis compañeros, ¿cuántos ataques en promedio recibe un mexicano a nivel digital todos los días? Porque creo que son varios, ¿no? Uf, Mauricio, yo creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Alicia, Mauricio. Por favor. Muchas gracias. Pues mira, yo te diría que justamente uno de los temas importantes de la ciberseguridad, que es el tema que nos trae aquí, pues es saber y poner en la mesa que siempre van a existir riesgos. O sea, este entorno digital en el que nos estamos moviendo nos lleva necesariamente a manifestar y declarar que hay riesgos y que la gestión de estos riesgos es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuántos ataques puede haber? Yo creo que son miles. Incontables. Miles, incontables, Diarios. ¿no? Diarios. Por supuesto, en cualquier tipo oferta de de su infraestructura. tarjeta de crédito. Pero Exacto. ese no es un ataque, tiene seguimiento. Ese más bien date Y hay de baja que- del sistema donde te dan esos. Oye, yo tengo una duda. A ver, regular la ciberseguridad, la legislación es muy complicado. Pero creo que el primer paso es que nosotros, los ciudadanos, los usuarios de todos los días, entendamos, digamos, el punto de partida para esa regulación, porque puede parecer que hay una pérdida de libertad. ¿Cuál es ese punto de partida? Pues no tanto la pérdida de libertad, no, Ana, porque hay un esfuerzo que han estado realizando en la Cámara, en la CANIETI y en Pues sí muchas pasa por la cámaras libertad, ¿eh? para poder Sí. Tener un marco regulatorio que permita... Pero ¿por qué no nos cuentas un poco Contener, dónde estamos? Mira, ¿no? sí, yo ¿En creo dónde que estamos? son tres cosas bien importantes que hay que tener en cuenta. La primera es que esta legislación tiene que partir de tratados internacionales y de buenas prácticas internacionales, porque la ciberseguridad no la puedes limitar a un país, a una ciudad, a Ni un nada. inventarla. O sea, de hecho, el ciberataque puede provenir de un servidor en China y estar afectando a una secretaría en la Ciudad de México. Entonces, Claro. al final, de entrada, lo primero que hay que ver es que esto es un tema que tiene extraterritorialidad. Pero y que nosotros en difícilmente México podemos no hacerlo hemos firmado solos. el Tratado de Pero, Budapest. pues, se los brincan. Exacto. Y la segunda, ahorita si quieres te platico de eso. La segunda efectivamente es que hay derechos humanos de por medio. O sea, en eso tienes muchísima razón. Y sobre todo hoy, los llamados derechos digitales. O sea, las personas y los individuos tienen derechos, y te voy a nombrar así los más básicos. Pues la libertad de expresión en Claro. tecnologías de la información es uno de los Redes más sociales. importantes. La privacidad es otro de ellos. La protección de sus datos personales y de lo que se utiliza para accesar al ambiente digital, su identidad digital, sus contraseñas. Todas estas cosas son cosas que al final se vuelven parte de los derechos humanos. Y sí, toda la legislación que se haga en torno a ella tiene que pasar por un filtro de la proporcionalidad. Por ejemplo, en esta ley que tenemos, hay esta parte de hacer requerimientos de información. ¿Cómo puede uno hacer su Ah, requerimiento de ese información? es un tema que justamente la semana, a finales de mes de mayo, se presentó en el Congreso una iniciativa de ley de ciberseguridad. Y esta ley se trabajó, es para poner en contexto, se trabajó con prácticamente todos los grupos interesados, los que le llaman stakeholders, durante prácticamente 2 años y de forma bicameral. Solo que de pronto no consultaron la ley. Y entró una propuesta que pues es positiva porque sienta el precedente de un marco legal pero para nada más combatir el delito. Pero que quiere regular
haciendo a Pero un lado los derechos de las personas eso, los y derechos de las empresas, personas y además de la la creatividad. libertad económica, que eso es fundamental, ¿no? Sí, digo, aquí De la efectivamente, creatividad. para la elaboración de esta ley, sí hubo muchos foros donde se citaron y se dieron lugar 17 secretarías, empresas del sector privado dedicadas a la provisión de servicios, elaboración de software, tecnologías, innovación. Por supuesto, también hubo tercer sector que está más enfocado en la protección de los derechos Claro. de los individuos. O sea, en general se juntó Como artículo 21. Artículo 19 no está nada contento. Exacto, Un grupo o sea, grande, unos grupos de multidisciplinario. interés bastante importantes Claro. para generar esto. Y la verdad es que celebramos que la ley retomó muchas de las cosas que efectivamente en esos foros se dijeron. Hay un tema relacionado con seguridad nacional, que de repente pues sabemos que es un término que puede ser utilizado para Discrecionalmente. muchas cosas y de manera muy discrecional, y que si no se le pone pues reglas muy claras, puede ser un tema. Ese Ahora, tipo de cosas. Y A es ver, esto- particular para infraestructuras críticas, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que ver, por ejemplo, tiene que ver con esta definición de infraestructuras críticas de información que les llaman en la iniciativa y que prácticamente las está define? está ¿Quién las englobando define? todas las redes, equipos, sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, y todas. prácticamente es todo. O sea Claro. que Puede tomar hasta el una Vámonos, antena de Recio. celular. A ver, este Exactamente. punto que menciona Alicia se me domicilio parece muy podría ser. importante. Y esa es una de las Puede cosas ser. que decimos, no, a ver. Bancos. O sea, ¿cuál es el riesgo ahí sobre el que tenemos que estar alertas? Decías tú que pues las puede tomar el Estado solo porque sí. es que es tan indefinido lo que dice, que entiendo que Te echan lo todo que el están mismo pidiendo costal. ahora es sentarse y precisar. Exacto, es eso, porque claro que debe de haber una definición, pero la definición, de entrada creemos que debe de haber dos, porque se puede hacer una de infraestructura crítica de información y que esto se refiera a todos estos equipos, sistemas y redes que tienen que ver con la prestación de servicios básicos y que Hospitales, ponen en sistemas de riesgo la agua. seguridad de un país, ¿no? Eso como en una Sistemas caja. de Electricidad, energía. petróleo, Exactamente. agua. Hospitales. Y del hospitales. otro lado, pues tener más bien unas Aéreo. infraestructuras críticas esenciales que se les pueden llamar y que además con base ahí otra vez a regulación internacional y normas internacionales que la OCDE, ISOC ya ha puesto en la mesa, pues hay otro tipo de infraestructura que no es necesariamente, o que esos ataques no generan un tema que ponga en riesgo o vulnere la seguridad nacional, y por ende pues se les deba de dar un tratamiento diferente, Ana, ¿no? en ese sentido, precisamente, de cómo acotarlo, pero acotar al Estado. ¿Hasta dónde los esfuerzos de la industria, de los usuarios, de los mismos ciudadanos, pueden servir para que no se convierta en una camisa de fuerza que nos impida todo lo que estamos platicando aquí con Alicia, con Oscar, de libertad económica, libertad de expresión y de creatividad, porque también el entorno digital nos ha dado esa oportunidad? Por supuesto. Pues mira, yo lo que te diría es justamente eso. Hay que hacer una revisión, sentarnos en la mesa. Lo que queremos es participar. Claramente la colaboración es lo que estamos buscando. Y para nosotros es muy importante eso, llegar a esas definiciones y donde ya haya legislación internacional, pues Adoptarla, tomarla. adoptarla. ¿Para qué estamos nosotros tratando de legislar de manera local algo que ya a nivel internacional está definido y que los países simplemente ratifican y asumen esos tratados como legislación propia? ¿Para qué queremos una coordinación de coordinaciones y una Agencia Nacional de Ciberseguridad? Sí es importante contar con ese tipo de instituciones que se plantean en esta iniciativa. A ver, lo que sí es claro es que hoy en día pues ninguna autoridad como tal tiene exactamente expresa esa facultad de regular o de darle supervisión y vigilancia a la ciberseguridad en el país. Yo creo que esto está en muchas facultades que hay establecidas, por ejemplo el INAI tiene facultades muy específicas Pues para sí, la protección de datos personales. Pero ¿por qué es no una infraestructura ley crítica? general? ¿No? Pero ¿por qué no una ley general? O sea, dejan la posibilidad abierta hasta que los municipios legislen, ¿no? En sus cabildos y luego los estados en sus Pues sí, ese es el congresos. problema ¿te que tenemos en el Exacto, país. entonces, bueno, En el y municipio que- de Santihuindín prohibido el Espérame, Face. pero a mí me pareció O en Twitter, porque hablan mal sorprendente, del ¿no? No alcalde. solamente la Fiscalía persigue el delito a nivel federal, sino como puede ocurrir No, a bueno. nivel estatal, tendría que perseguirlo
y tener una fiscalía estatal y casi un No, bueno. juez Sí, y cívico. funcionar en colaboración, Sí, ¿no? y Ese es funcionar el- en ese es el colaboración, tema, o sea, la sí. están haciendo como... Sí. Están cayendo en el 3 órdenes de gobierno, 3 sectores juntos y yo los Sí, porque controlo. la ciberpatrulla esta de seguridad tiene 184 Pero elementos. eso o es sea, práctico, eso serviría. Tampoco. Pues mira, la Agencia Nacional de Entrada, a ver, habría que dotarla de una ley orgánica para entender exactamente cuáles son todas las cosas que va a hacer, porque en esta ley viene un catálogo de 20 facultades, ¿no? Pero al final, sabes que eso cuando lo reglamentas, pues te lleva a lugares que tienen que tener mucho cuidado. Y sobre todo para el tipo de facultades que tendrá, ¿no? Porque, por ejemplo, esta parte de requerir información de cualquier cosa que se considere que pone en riesgo la seguridad, pues ahí entramos y puede suceder que te pidan, por ejemplo, hay una facultad que está establecida en la ley que yo creo que es de las que más preocupan, que es lo que llaman el kill switch, ¿no? Que son estos requerimientos de estas autoridades a los proveedores de servicios o de plataformas para pedirles que bajen contenidos o bajen direcciones IP. Uy. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Si no lo manejas bien y no tienes reglas claras y pones del bueno. otro lado los derechos humanos, como la libertad de expresión, podrías estar bajando contenidos que por un tema donde te digan que es por seguridad nacional o que no venga de las autoridades competentes. Hablábamos Qué del bueno. Tratado de Budapest, ¿no? Que no lo ha firmado México. ¿Cuál es el estado? ¿Por qué no lo hemos firmado? ¿Y por qué sí debemos de Por volcar hacia allá? capricho. El Tratado de Budapest es el que tiene toda la definición de los ciberdelitos. Entonces Exacto. es un tema muy importante y de Y de los persecución procesos global. de persecución, ¿no? O sea, Ajá. cómo funcionan en colaboración todas las policías cibernéticas o la agencia que vaya a ver para poder hacer este trabajo donde un servidor está en un país, el usuario está en otro, la empresa está en otro lugar. Entonces, al final se requieren estos tratados y en México esto está en el Congreso, se ha retrasado su ratificación y al mismo tiempo vemos pasar esta ley sin que exista la quién le ratificación del corresponde? tratado y viene un capítulo de ciberdelitos en la ley. O sea, Y también estos en el delitos Tratado de Libre de vienen, Comercio. ¿no? Entonces, ¿por qué están legislando delitos que ya están en un tratado que en el momento en que México ratifique su integración se vuelven legislación Pero además como si tú no federal? fueras con tu celular, llegaras, no sé, a Estados Unidos y cambiaras de red y eso generara pues una ausencia absoluta de fronteras en términos de comunicaciones y de ciberseguridad, ¿no? O sea, parece Absolutamente. Oye, Ana, iluso. entonces, ¿a qué autoridad le corresponde pedirle al Congreso que se ponga las pilas, que encienda su señal, que empiece a echar a andar la firma de México Pues mira, del tratado? ¿A quién le corresponde? Está el Senado de la República, ahí está estacionado. Pero Sí. alguien le Pero ya tiene andamos que en mover el campaña ahí. chicotito. Pues ¿no? mira, la Caniético lo ha hecho ¿cuántas veces? Lo hemos pedido, de hecho en estos Pero foros que autoridad. hubo lo presentamos como uno de nuestros comentarios, como firmemos y ratifiquemos todo lo que primero se tenga que tener para que entonces esta iniciativa pues solo baje lo que de verdad a nivel local sea importante, como por Tenemos- ejemplo tener una autoridad o lo que sea necesario. Claro. Pero los conceptos ya están ahí de manera internacional, no ¿Cómo? tmoltecemos que estar... No tenemos que inventar el molcajete inventando. Pues ahora cuando sí ya hay que la voz licuadoras. es muy simple, es Así de decir, simple. que haya una convocatoria real. Si hacen un parlamento abierto bueno. para todo, en este caso deberían hacer una consulta de la ley. Olvídate el Parlamento y sus parafernalias para saber cómo se puede mejorar y precisar cada uno, porque es una ley, creo, no sé si tú la consideras así ambiciosa, Sí. pero poco puntual. Es una ley ambiciosa y de verdad tomó temas. Por ejemplo, hay un tema que nos parece muy importante que tiene que ver con la gestión de riesgos. Como les decía, toda comunicación en el entorno digital genera riesgos. Claro. Entonces, aceptar estos riesgos y hacer una evaluación del riesgo de cada infraestructura. O sea, si toco a la Secretaría de Defensa, ¿cuáles son los riesgos? Si toco a Pemex, ¿cuáles son los riesgos? Si toco a una empresa privada que se dedica a recopilar información de tal, ¿cuáles son los riesgos? Primero manifiestas los riesgos y luego tienes un programa de mitigación de esos riesgos, de continuidad del negocio. ¿Qué haces cuando hay un ciberataque? Entonces, todas estas cosas Pues hay tiempo, ¿no? tienen para que hacerlo hacerse realmente en el Congreso. y están establecidas, pero sin procesos. Pues ahí ¿no? está el punto. Ahí está. Muchísimas gracias, Ana de Saracho, por estar con nosotros. Es la vicepresidenta de Relación con Organismos y también de Asuntos Públicos, he de decir. Ana de Saracho, muchas gracias de Canieti. Gracias Gracias. por estar en la Muchísimas billetera. gracias por todo. Un gusto y nos vemos aquí la próxima semana.